desarrollo en frontend, empezando pues con, con frameworks como Angular, como React, como Vue, eh, jQuery, que en sus inicios también fue algo para desarrollar pues, en frontend. Entonces, pues vamos a empezar. Antes de meternos de lleno al tema del desarrollo en frontend, pues lo primero es saber qué es un framework. Entonces, un framework, pues básicamente es un entorno de trabajo, ¿sí? Nos da unas pautas para desarrollar, pues, una aplicación, ¿sí? Cualquier software a la medida, pero digamos que gracias a esas pautas y a las características que nos ofrece un framework, pues podemos dedicar más trabajo a, por ejemplo, el tema de las pruebas o incluso pues otras características de la aplicación sin pasar mucho tiempo desarrollando algo que ya está hecho, ¿sí? Además, el framework, pues, nos dice, favorece el trabajo colaborativo y consiguen obtener un producto de mayor calidad, porque digamos que todos esos frameworks, pues, como les digo, tienen unas pautas para desarrollar un código y gracias a esas pautas, pues, obtenemos un producto mejor. Muchas empresas, pues, utilizan frameworks como parte estándar de sus herramientas. Hay frameworks de desarrollo pues, de frontend, que ya los vamos a mirar, pero también hay frameworks de desarrollo en backend, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Python tenemos Django, en PHP pues tenemos Laravel, en Node pues tenemos Express, tenemos otros frameworks que nos ayudan pues para trabajar en el desarrollo y cada uno pues nos ayuda con las herramientas para dar ese paso en las aplicaciones sin tener que desarrollar muchas cosas nuevas. ¿Listo? Entonces, ventajas, pues tenemos el incremento en la velocidad del desarrollo, porque todos los frameworks pues ya tienen, digamos que las tareas comunes para realizar una programación más automatizada. Como les decía, no hay que programar pues todo lo que se requiere para iniciar una aplicación desde cero, sino simplemente pues muchos frameworks, digamos en el tema de backend, pues ya traen toda la parte del ORM, la parte de un administrador que se integra muy fácilmente con nuestras bases de datos. Entonces, por eso incrementa pues la velocidad del desarrollo. Sería bueno, señor. Ah, no, perdón, estaba leyendo el chat. Reducción del número de errores de programación, como les decía, pues un framework ya tiene unas pautas, ¿sí? Que nos dan a la hora de programar. Entonces, digamos que se reduce el número de errores, por ejemplo, errores de sintaxis, además que muchos editores de código pues ya se integran fácilmente con cualquiera de los frameworks a tratar. Entonces, pues se reduce ese número de errores debido a que ya pues la mayoría de los editores se integran con esos frameworks y pues los errores, digamos, de sintaxis o que en el código nos muestra que estamos duplicando código o cosas como esa, pues nos ayudan a reducir el tiempo de detección de esos errores y por lo tanto pues nos ayuda a reducirlos. Facilita la colaboración. Si ustedes aprenden un framework de desarrollo, pues es muy fácilmente trabajar en diferentes proyectos y además pues todos siguen los lineamientos de esos frameworks, entonces pues es muy fácil desarrollar algo nuevo basado en ese framework o implementar alguna funcionalidad, ¿sí? Nueva con, digamos, las herramientas de control de versiones,
como GitLab o como GitHub, etcétera. Y por último tenemos la programación compleja, pues esto hace referencia a, digamos, un framework como ya tiene, por ejemplo, todo el sistema de ORM, toda la parte de un administrador en el tema de backend o en el tema de frontend, pues cómo crear una vista, cómo conectarse a ella. Entonces no hay que programar pues todo desde cero, sino simplemente seguirse los lineamientos de ese framework y así pues es muy fácil sacar desarrollos que realmente competen a la aplicación como tal y no pues a tareas como realizar un login, realizar un registro desde cero, implementar toda la parte de front, digamos en JavaScript. Entonces nos ayudan bastante a la parte de programación compleja. ¿Listo? Y por último tenemos el Don't Repeat Yourself, que es básicamente pues lo que más nos ayuda en estos frameworks y es no repetir pues tanto el código, ¿sí? Porque digamos que como ya muchas cosas ya están desarrolladas en el framework, solo tenemos que llamar ciertos métodos, ciertas funciones e implementar pues ya nuestra lógica de negocio, pero no tenemos que estar creando nuevas funciones que ya están o implementando nuevas funciones que el mismo framework nos va a decir, pues, por favor, realícelo de esta manera. Y bueno, y en JavaScript, pues, ¿para qué nos sirven los frameworks? Entonces, pues, en el desarrollo de frontend moderno, ¿sí? Pues nos dan esas herramientas que ya están probadas y ya están testeadas para la creación de esas aplicaciones web, además que sean interactivas y escalables. Entonces, en frontend, pues tenemos frameworks de JavaScript. Esta imagen pues la saqué de la encuesta de Stack Overflow, la encuesta del 2020, este año pues todavía no están los resultados, y nos muestra pues cuáles tecnologías para desarrollo web están pues primando, ¿sí? Entonces tenemos en un inicio jQuery con un 43%, seguido de React, seguido de Angular, y después tenemos pues ASP, Express, ASP, y tenemos a Vue.js. Las otras tecnologías pues no las vamos a tratar porque ya son frameworks, por ejemplo Django, tenemos Laravel, tenemos Ruby on Rails, pero digamos que no son frameworks de JavaScript como tal. Entonces vemos que jQuery, el desarrollo está en el 43%, ¿sí? Ya miraremos pues por qué jQuery prima en el mercado si no es una tecnología pues digamos muy reciente. Si ustedes ven acá esta gráfica, tenemos que jQuery nace en el 2006, es decir, se hace bastante tiempo. Ya tenemos en el 2010 que entra Angular en el mercado. Sigue 2013 React. Y en el 2014, el más reciente, pues tenemos Vue. Entonces, teniendo esto en cuenta, pasamos ya a la parte pues de mirar, ¿sí? En una primera instancia, ¿qué es jQuery y por qué toma el 43% del mercado? Si normalmente uno, como desarrollador, los frameworks que se escuchan actualmente, pues está Angular, o está React, o está Vue, incluso Ember.js. Pero entonces, ¿por qué jQuery se usa tanto? Entonces, jQuery básicamente pues es una librería libre, o sea, ustedes la pueden descargar de la página de jquery.com. Y lo único que hace es, permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica Ajax a páginas web. Esta es la descripción que ofrece Wikipedia y pues básicamente esta descripción es la misma desde que nació jQuery.
desde el 2006 permite hacer exactamente lo mismo. Además destaca la interacción con la técnica Ajax a páginas web, que es digamos que una forma de renderizar contenido haciendo una petición a un servidor sin necesidad de recargar la página, cosa que ya hacen los frameworks de hoy en día de JavaScript. Si ustedes entran a una página que esté desarrollada con Angular, desarrollada con Vue, desarrollada con React, pues nunca ven la refrescada de la página cada vez que entran a una nueva sección o cuando envían un formulario o cuando realizan una petición a un servidor para traer los datos. Esa recarga de la página, pues ya es algo, digamos que obsoleto, ¿sí? Hay muchas páginas, obviamente, que todavía funcionan con tecnologías de esta época, ¿sí? Pero ya finalmente, pues todas las páginas que manejan tecnología JavaScript moderna, pues ya no tienen por qué recargar el sitio para interactuar con el usuario. O sea, ya no se envía un formulario, lo manda uno a otra ventana y le dice, listo, registro guardado exitosamente y un botón grande de volver. Eso ya no se ve. Todo es mucho más dinámico. Entonces, tenemos a jQuery, ¿sí? Les quería mostrar pues acá un poco de lo que dice W3Text acerca de la tecnología de jQuery. Vamos que cargue esto. Se quedó. Bueno, mientras carga les voy contando un poco. jQuery es uno pues de los frameworks que más se usa actualmente en el mercado. Y esto básicamente es porque el 70%, incluso más, de las páginas que están actualmente en Internet pues usan jQuery. Eso no quiere decir que sea bueno, ¿sí? Lo que les digo es una tecnología pues del 2006, solo que en ese momento pues no había mucho de dónde escoger, muchas herramientas en el desarrollo de JavaScript. Y esta era una de las más poderosas en ese tiempo, debido a que permitía, pues, lo que les decía anteriormente, manipular pues todo el HTML de una forma más sencilla, sin utilizar pues el JavaScript crudo con el que se programaba normalmente. Además de animaciones, y esta parte de animaciones pues también es importante porque cuando nace jQuery pues todavía no estaba el CSS3 para crear transiciones, animaciones más complejas. Entonces digamos que no había mucho de dónde tomar y por eso pues jQuery sale al mercado y muchas personas, desarrolladores, pues empiezan a desarrollar con jQuery. Como es una tecnología del 2006, pues muchos sitios están desarrollados con jQuery. Si ustedes ven acá la página W3Text, tenemos que al 22 de julio, pues este es el porcentaje de sitios que usa jQuery, ¿sí? Tenemos más del 70%. Ahora, la posición en el mercado, pues los sitios que usan jQuery tenemos usado por sitios con bajo tráfico, ¿sí? Con tráfico alto, pues miren que jQuery no está implementado en muchos sitios. Entonces, eso es lo que les quería mostrar con esta imagen, que básicamente, pues, muchos desarrolladores y muchas empresas, pues, prefieren migrar a nuevas tecnologías del mercado que les permita, pues, tener sitios más escalables, ¿sí? Con tecnología más moderna, y pues jQuery va quedando un poco atrás. Lo que les digo, no es que sea malo, hay sitios que todavía usan pues jQuery, se mantiene gracias
incluso a muchos CMS como WordPress, como Joomla, como Drupal, que en sus plantillas pues implementan jQuery. Y pues una parte también grande, la parte de Bootstrap, que básicamente pues, nos permite crear un sitio responsive con muy poco conocimiento de programación, usaba jQuery pues en sus primeras versiones. Entonces, digamos que muchos sitios pues tienen implementado jQuery y pues de aquí a que migren todos esos sitios pues va a estar igual demorado. Pero no es una buena opción tomar jQuery para el desarrollo de una página, digamos, moderna. Tomaría mucho tiempo, pues, hacer lo que hace React o lo que hace Angular o lo que hace Vue para realizarlo con jQuery. ¿Listo? Ahora, tenemos pues ya los frameworks como tal de desarrollo moderno. En JavaScript tenemos a Angular. Pues Angular eh, no es tan reciente. Recordemos que nace en el 2010. En ese momento Angular pues es lanzado por Google y en su inicio pues eh, era basado en JavaScript. ¿Listo? Después de Angular 2 ya es un framework pues que se basa en TypeScript, lo cual nos da pues una mejor área de programación y pues, o sea, el código es mucho más legible con algo basado en TypeScript que en JavaScript. Entonces, antes pues se llamaba Angular JS, ahorita pues ya solamente se llama Angular. Eh, las versiones de Angular pues se lanzan cada 6 meses y por eso ustedes ven Angular 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero después de la versión 2 no es que cambien muchas cosas. La versión 1 de Angular, que se llamaba AngularJS, no era pues basada en TypeScript, no era pues orientada a objetos. Entonces digamos que el desarrollo pues no era tan sencillo y gracias al lanzamiento de Angular 2 pues ya el tema de TypeScript, clases, directivas, componentes, servicios, pues le dio un boom a Angular y pues es un framework que se utiliza mucho hoy en día pues en el desarrollo de páginas modernas. Tenemos que Google y Wix pues se encuentran en las empresas que pues más populares que utilizan Angular. A la derecha pues está como una imagen de Google Ads que está pues totalmente basada en Angular, ¿vale? También tenemos a React. React pues es el más utilizado por los desarrolladores. Recuerden que la gráfica nos decía que jQuery pues se usaba bastante, pero porque muchas empresas, como les digo, tienen la tecnología desde el 2006 y pues es muy difícil cambiarse a algún framework si la empresa solo conoce pues digamos jQuery. Entonces, el, el que sigue en el listado pues es React. Por eso coloco que es el más utilizado pues por los desarrolladores. ¿Listo? Después de jQuery, pero jQuery no lo tomemos en cuenta. Tenemos React, entonces React es desarrollado por Facebook, se lanza en el 2013, nace de una problemática y es que Facebook tenía un problema en el momento de cargar los posts, ¿sí? Se demoraba mucho la renderización de ese HTML en su aplicación móvil. Creo que en su sitio web también para móviles. Entonces, Facebook
Dada esa necesidad, desarrolla React, implementando pues una librería para coger el DOM real y hacer una virtualización para renderizar más fácil y más rápido el contenido de sus publicaciones. Muchos desarrolladores pues vieron esa nueva forma de desarrollo y por lo tanto React pues es muy apetecido por los desarrolladores nuevos que están empezando en el mundo de JavaScript. La última versión pues es la 17 que fue lanzada pues en octubre del año pasado y tiene actualizaciones incrementales más pequeñas desde entonces. Aclaro esto porque mucha gente se queja de Angular, que como cada 6 meses sale una versión, entonces uno está viendo un tutorial de Angular 5 y cuando pasan 2 años pues ya están en Angular 10. Y uno, pero espere, ¿qué pasa con esas actualizaciones? Y es que el equipo de Google pues desde sus inicios dijo que cada 6 meses iba a lanzar una versión nueva de Angular. A diferencia, pues, de React y de Vue, que no lanzan versiones, pues, tan seguido. Tenemos Vue. Vue, pues, es el framework más joven del grupo. Nace en el 2014 por Evan You, que era un empleado en Google. La usan plataformas como GitLab, como Netflix. Y lo bueno de Vue es que toma de referencia los dos frameworks anteriores. Toma de referencia Angular y toma de referencia React. Entonces, el desarrollo eh, pues es mucho más sencillo porque no tiene, digamos, la parte complicada de React que es el JSX. eh, y combina muy bien, pues, la parte de componentes y otras cosas que hablaremos más adelante. Pero básicamente es como si Angular y React tuvieran un hijo, sale Vue, y ha tomado mucha fuerza por la implementación en esas plataformas. Además, Nux.js, que es un framework de backend basado en JavaScript, pues maneja Vue como su lenguaje. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, ¿cuál usar? ¿Listo? De estos tres frameworks. Entonces, en, en esta página podemos ver, pues, cuáles son los paquetes de instalación más utilizados. Tenemos que, bueno, el filtro se hizo por React, por Vue, por Angular. Tenemos que React, pues, eh, tiene unas descargas, pues, bastante grandes comparadas con las descargas de Angular y de Vue. Entonces, por eso es el más usado por los desarrolladores, ¿sí? Estas eran las descargas, pues, desde febrero de este año. Y pues básicamente, pues, la diferencia es muy grande comparadas con las otras dos. Mucha gente, pues, está prefiriendo utilizar React en el tema del desarrollo en JavaScript, a diferencia de utilizar Vue o Angular. Tenemos unos stats, pues básicamente React eh, pues tiene muy buena calificación de estrellas en el tema de GitHub. Las actualizaciones, tenemos la fecha de creación y tenemos el tamaño, que también pues es muy importante. Tenemos pues que React y Vue pues superan por mucho Angular. No tienen tantos problemas como Angular, podemos ver.
y pesan mucho menos que Angular. ¿Sí? Si ustedes ven, pues React solo pesa 2.8K, mientras que Angular, que es el más pesado, pues tiene un tamaño aproximadamente 90K. Es decir, que cargando un sitio web, pues ya estamos quitando 90K al usuario. Pero pues digamos que en temas de tamaño y esto, pues tampoco es que valga mucho la pena destacar un framework al otro por el tema del tamaño, porque pues básicamente con los archivos Minifier y el tema del caché en el equipo, pues básicamente el tema del peso, pues no es un ítem como para decir, no, es que voy a usar React porque es menos pesado que Angular. ¿Listo? Entonces, estamos mirando pues cuál debemos usar. Para tiempos de carga, pues tenemos que, depende del tamaño de la biblioteca, pero pues lo que les decía, con el almacenamiento de caché y el tema de la minificación de archivos, pues no tiene sentido que defendamos uno o el otro por solo ahorrarnos 40K, digamos, en el tema de la carga. ¿Sí? Y tenemos también que si se usa un CDN popular para cargar estas bibliotecas, pues es muy probable que ya se haya cargado localmente Angular o React y por lo tanto pues ya esté en caché y no haya que cargarlo nuevamente. En el tema del desarrollo, pues tenemos una parte que son los componentes. Los componentes básicamente pues son partes de código que tienen una funcionalidad tanto visual como de lógica. Generalmente pues recibe una entrada, transforma su comportamiento y eh, facilita la reutilización de código. Entonces, ustedes entran a una página y, por ejemplo, tienen un carrito de compras. Ese carrito de compras tiene una lista de categorías, entran a la categoría, muestra la lista de productos. Cada una de las cajitas de producto puede ser un componente, ¿sí? Entonces, yo creo el componente y puedo reutilizarlo en cualquier parte de mi aplicación. Entonces, cuando ustedes entran a una página que no tenga ninguna de estas tecnologías y la página hace una recarga constante cada vez que ustedes entran a una sección, ustedes pueden tener el mismo código, digamos, en el carrito de compras, el mismo contenedor, pero para poder agregar ese mismo contenedor en una nueva página, tienen que copiar y pegar el código, ¿sí? Entonces, esta parte de los componentes es muy interesante, pues los tres frameworks que estamos hablando, que es Vue, React o Angular, los soportan, los crean de forma diferente en cada uno, ¿sí? Pero eh, no estoy repitiendo código que voy a usar en distintas partes de mi aplicación. Simplemente creo un componente que pueda ser reutilizable en diferentes momentos de mi aplicación. En el tema de componentes, pues tenemos que Angular separa el HTML de el JavaScript, es decir, separa la parte visual con la parte lógica, ¿sí? Entonces tendríamos que en el HTML toda la parte de renderizado de, de mi producto y en la parte de JavaScript tendríamos pues los eventos para ejecutar a ese componente. Entonces, si tenemos un botón que dice agregar, entonces lo programamos en su archivito de JavaScript, que en este caso, pues, de TypeScript. Ahora, Angular, pues, usa el DOM real. Entonces,
dice que afecta su rendimiento y capacidad de hacer un software dinámico comparado pues con otros, o sea, comparado digamos con React o con Vue, ¿sí? Pero digamos que Angular, al ser pues una tecnología de JavaScript pues moderna, por así decirlo, nos permite modificar el DOM y renderizarlo de una forma más sencilla. Y con la parte de componentes, pues digamos que ese renderizado pues no afecta tanto el rendimiento. Sí tiene pues una comparación bastante grande con el tema de React y Vue, por el tema de que React y Vue pues sí usan el DOM virtual, que básicamente pues es hacer una copia del, del DOM actual, pero digamos que no es que afecte tanto el rendimiento comparado pues con páginas hechas tradicionalmente, con HTML, CSS y JavaScript, digamos, utilizando jQuery. ¿Listo? Tenemos React, entonces React pues maneja JSX, básicamente pues puede combinar la interfaz de usuario, es decir, la parte de HTML con la parte lógica, ¿sí? Entonces, en un mismo archivo, pues yo puedo tener el HTML y el JavaScript para poder trabajar. Hay desarrolladores que trabajan mejor de esa forma, viendo de una vez el código de JavaScript y el código de HTML para saber cómo está funcionando pues la aplicación. En Angular también se puede hacer eso, pero pues digamos que en Angular sí se puede trabajar aparte HTML y aparte JavaScript. Entonces tenemos, bueno, lo del Doom virtual. Entonces soluciona muchos problemas de renderizado del árbol, del Doom real. Y por último, pues tenemos a Vue, que también toma de React, pues tener la interfaz y tener la parte de comportamiento, la parte lógica en el mismo componente, ¿sí? Entonces, lo que hace que las cosas sean más intuitivas, ¿sí? Lo que les digo depende del desarrollador, si a ustedes les gusta tener aparte HTML, aparte la lógica, o si les gusta tener todo en un solo componente, pues pueden utilizar React o Vue. Y pues también Vue utiliza el DOM virtual como un concepto pues adoptado de React, lo cual pues yo creo que también se debe a eso su auge y por eso pues mucha gente está utilizando ahorita Vue en sus proyectos. En la parte pues del mercado, ¿qué empresas solicitan estas tecnologías de JavaScript? Tenemos que Vue, al ser muy reciente, pues digamos que las empresas que las utilizan son empresas como para desarrollos pues un tanto pequeños, aunque pues lo que les digo, GitLab y Netflix están hechas en Vue, pero como es muy reciente y no es tan popular como Angular o React, pues en este momento las empresas no están solicitando pues tanto desarrollador en Vue, aunque pues sí hay empresas que buscan desarrollos en Vue para hacer pues nuevas aplicaciones, ¿sí? O que tienen problemas con alguna aplicación que se hizo en Vue, pero no hay tanta demanda como para React o Angular, ¿sí? Recordemos que React pues es el más popular en el mercado, entonces muchos desarrolladores implementan React y básicamente ahorita
dice pues que las empresas, el 47.6 de las empresas, ¿sí? Pueden buscar desarrollo en tecnología React. Tenemos en el segundo puesto a Angular. ¿Por qué Angular? Pues al ser mantenido por Google y al estar implementado, digamos, en la parte de ads y otras plataformas, entonces da pues una mayor confianza para implementarlo como una herramienta de JavaScript para las páginas modernas. Entonces, digamos que la competencia, pues ahorita en temas de desarrollo y lo que piden las empresas, pues por un lado están pidiendo React, por otro lado están pidiendo Angular y Vue está ahí, pues en este momento en esta gráfica con un 11.2, pero lo que les digo, pues Vue también va subiendo en el mercado. La curva de aprendizaje, entonces, ¿cuál es más fácil de aprender? Entonces, tenemos que Angular es el más complicado de aprender en comparación a React o Vue, y es porque Angular tiene la solución completa. Es decir, cuando les mostraba acá este, esta diapositiva, empieza tu aplicación sin instalar nada adicional. Ustedes instalan Angular, crean una aplicación y no instalan nada más para empezar a crear una aplicación. Obviamente, pueden instalar librerías de terceros. Lo que les digo, no necesariamente ustedes, si van a implementar una aplicación que tenga un calendario, no tienen por qué crear el calendario desde cero. Hay muchas librerías que ya están implementadas en Angular. Solo es instalar el paquete del tercero y agregarlas a su aplicación. El problema es que al ser una solución completa, pues tienen que tener eh, conceptos de JavaScript, ¿sí? Para poder pasar a TypeScript y saber ciertas cositas de modelo vista controlador, aunque no es, pues digamos, necesario si es una aplicación sencilla. Pero al separar el HTML del TS e implementar otro sistema de servicios para tener como un estado global en sus aplicaciones, pues sí requiere de más aprendizaje que las otras dos tecnologías. Entonces, en curva de aprendizaje, pues Angular es considerado más complicado de aprender que las otras dos por esos dos temas. En la parte de React, simplemente pues ustedes entran a la página de React y en aproximadamente más o menos una hora, incluso menos, ya pueden configurar React en su aplicación. React tiene una parte de framework, pero básicamente en sus inicios pues es una librería. Ustedes pueden implementar React en cualquier proyecto en cualquier proyecto web, ¿sí? Entonces, el problema con React es que al ser una librería tienen que instalar cosas adicionales, ¿sí? Para el tema de ruteo, eh, por ejemplo, si quieren usar un estado global, pueden instalar Redux o soluciones de terceros, porque pues no viene todo en un solo paquete de instalación, a diferencia pues de Angular. Aunque pues la documentación es bastante buena, ya hay muchas librerías para React, entonces pues si la escogen como tecnología para empezar, pues ya hay muchos desarrolladores que tuvieron algún problema con eso, desarrollaron la solución y ya ustedes la pueden usar.
Entonces, acá el único problema pues es que requiere uso de bibliotecas de terceros para implementar pues funcionalidades que digamos Angular pues ya tiene por defecto. Y por último pues tenemos a Vue. Vue pues proporciona mayor personalización, es más fácil que aprender que Angular o React. Recordemos que Vue es como el hijo de Angular y React, entonces toma las cosas buenas del uno y toma las cosas buenas del otro. ¿Listo? En curvas de aprendizaje, pues les menciono esto, pero digamos que es muy dividida la opinión de los desarrolladores. Si a algunos les parece más fácil aprender Angular, porque pasan pues de JavaScript a TypeScript y, y sabiendo JavaScript ya se conoce el 70-80% de TypeScript. Se familiarizan pues con el HTML que ya han venido trabajando, el CSS, a diferencia de React, pues que incorpora elementos como el JSX, la parte de estilos pues se aplica diferente, el HTML pues también cambia un poco, no mucho, porque pues, es HTML común y corriente, pero pues sí digamos que cambian unas cosas, entonces dependiendo pues de desde dónde van a arrancar o qué conocimientos tengan, pues es más fácil uno o el otro. En conclusión, en conclusión, pues no se puede decir cuál es mejor, ¿sí? En temas de desarrollo, porque cada uno, pues, tiene su plus y su contra, ¿sí? Digamos que Angular, pues el más maduro de los frameworks, recordemos que sale en el 2010 con AngularJS, y ya después de Angular 2 y el tema de TypeScript, el tema de programación basado en clases, el tema de los servicios, que también es una cosa en Angular, que nos permiten tener un estado global y no tener que estar pues pidiendo cada algún dato en nuestra aplicación en varias partes, ¿sí? Que esto lo soluciona React implementando Redux, pero digamos que Angular pues ya tiene eso incorporado para no usar Redux, aunque Redux pues es solo un paradigma de desarrollo, entonces igual puede implementarse con Angular. El tema acá es que como tiene todo eso, ¿sí? Servicios, directivas, componentes, módulos, entonces digamos que la curva de aprendizaje, pues lo que les mencionaba, es mucho más larga, pero perfectamente pues un curso de Angular puede tomar el mismo tiempo que un curso de React, aprendiendo pues React, el tema de los hooks, el tema de Redux, etcétera. Eso para implementarlo bien. Entonces, Angular pues es una buena opción para empresas con grandes equipos, desarrolladores que ya usan TypeScript. Lo que les digo, migrar de JavaScript a TypeScript pues no es tan complicado. Y pues teniendo en cuenta que Google lo implementa en Google Ads, pues ya les da una idea de qué tanto pueden probar ustedes con Angular. Tenemos React, pues React ya han pasado añitos desde su creación, entonces ya puede ser considerado pues maduro y tiene una gran cantidad de contribuciones de la comunidad, lo que permite pues que esas librerías de terceros que se necesitan para empezar un proyecto de React pues sean más fáciles de acceder y digamos que ya hay unas pautas para desarrollo. El problema con React también es que en sus inicios pues a diferencia de Angular que les dice acá van a ir los servicios, acá van a ir los componentes, acá van a ir las rutas, uno en React pues tenía que crear la estructura como uno lo deseara. Pero
Ya después salieron los hooks de React, salió Redux, entonces con toda la implementación de esto, pues ya nos da unas mejores pautas para el desarrollo, ¿sí? Parece una buena opción para alguien que está comenzando con frameworks de JavaScript, startups y desarrolladores a los que les gusta cierta flexibilidad y la capacidad de integrarse con otros frameworks le da su gran ventaja para aquellos que deseen algo de flexibilidad en su código. Lo que les digo, React, hacer una librería, pues puede ser perfectamente implementada en cualquier desarrollo web. ¿Listo? Además, con React tenemos React Native para el desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces también es un plus ahí. Por el lado de Angular tenemos Ionic, que es un framework pues para desarrollo móvil también, pero React Native pues es mucho mejor en temas de eficiencia en las aplicaciones. Por último tenemos Vue, que es el más nuevo, además pues no tiene un respaldo pues como tal de una empresa importante, se ha implementado pues en el desarrollo de ciertas plataformas, pero no hay una empresa como tal como Facebook o como Google que respalden el, el framework. Pero ya con Vue 3.0, implementando TypeScript y otras nuevas funcionalidades, pues está ganando fuerza para competir con Angular y con React. Y lo que les digo, al tomar de referencia Angular y React, pues tenemos el Doom virtual, tenemos más flexibilidad en el tema del desarrollo, por lo tanto, pues sería bastante interesante pues que tomara más auge y que sacaran pues nuevas cosas en Vue porque es bastante cómodo para trabajar. Por último, les quería mostrar acá pues digamos que algo de código. Esto obviamente no va a compilar, pero es para mostrarles pues cuál sería como la diferencia entre los tres. Tenemos Inge, a... Ya, Inge Sebastián, ¿cómo estás? Un saludo sí, especial señor. para todos. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias por esos conocimientos y esos conceptos compartidos. 5 minuticos, por favor, para lo que nos vas a mostrar y dejamos un espacio de otros 7 minutos para dudas e inquietudes para seguir y continuar con las personas que estén interesados en hacer los cursos de certificación. Perfecto. Entonces, lo que nos alcances a mostrar ahí, por favor, para dejar ese espacio de preguntas. Gracias. Listo. Sí, igual es sencillo. Les quería mostrar solo que Angular pues parte sus componentes en tres archivos. La parte de HTML, el HTML que se conoce normalmente en desarrollo web. Así se incluirían los componentes en Angular. Tenemos la parte de CSS y la parte de TypeScript, que básicamente pues es simplemente orientado a clases, ¿sí? Esto pues ya es código de Angular, el tema de las directivas, esto pues simplemente es TypeScript como tal, pero digamos que parte de la lógica en esas tres. Para un componente en React, como les decía, pues se puede tener con JSX todo en un mismo archivo a base de funciones, pues esto es una aplicación sencilla que carga un componente que es app, que viene siendo esto, y pues esto básicamente carga estos componentes, el componente welcome que viene siendo otra función, retornando esto que pues lo conocemos ya en React como JSX. ¿Listo? Y la parte de view, pues incluimos todo en una vista o podemos separarla también, pero pues esto se ve un poquito enredado, pero pues ya cogiéndole el tiro, ya ustedes ven, se darán cuenta que la creación de componentes en view es muy sencilla. La parte de interacción con eventos, de manejo de variables, de estados y la creación de nuevos componentes, pues es bastante sencillo. Entonces, ya depende, pues, de cuál les llame a ustedes la atención, qué conocimientos previos tengan, pero digamos que por cualquiera de los tres
se podría comenzar. ¿Listo? Ahora sí, si quieren, pues seguimos a las preguntas, dudas que tengan. Bien, excelente, súper. Si tenemos dudas, preguntas, inquietudes, aportes, son bienvenidos, por supuesto. Pueden desilenciar el micrófono y hacerlo a voz audible o si tienen inconvenientes con el micrófono, pueden escribirlo en el chat. Entonces dejamos este espacio para alguna duda, pregunta, inquietud, aporte. Sí, yo tengo una. Buenas noches. Entonces, Mi nombre es Diego Díaz. Soy diseñador web y también diseñador gráfico. Me parece, primero los voy a felicitar por este taller tan importante y que nos abre las puertas a este mundo de los frameworks, que es muy interesante. Y yo tengo como una pregunta y es, Yo soy, yo soy diseñador web, pero también voy por el lado del diseño gráfico y mis habilidades en programación no son muy buenas, para ser franco. Sé que estos frameworks trabajan en base de JavaScript, eh, pero ¿hay alguna forma para uno poderlos implementar como más práctico en algún proyecto sin hacer tanta programación? listo. Pues lamentablemente no. Lo que pasa es que estamos hablando de frameworks de desarrollo en JavaScript. Entonces Ajá. son frameworks para desarrollar un sitio en el cual uno pueda tener total control de todo. ¿Sí? Digamos Ujú, que uno puede implementar un sitio en WordPress, en Joomla, en Drupal, pero si le piden a uno desarrollar cierto módulo adicional, pues queda uno varado si no conoce el código, sino simplemente pues instaló el CMS y ya, ¿sí? sí, exacto. Entonces, lo importante del desarrollo, así uno diga, no, es que yo el desarrollo poco, esto puede que no sea para mí, lo importante es tener lógica, ¿sí? No tanto el código, no tanto el lenguaje, sino saber que si necesito implementar una calculadora, ¿qué necesito saber? Entonces, Ujú, ¿cómo funciona una calculadora? Entonces, un botón que le doy clic y me suma algo que esté en una caja y esté en otra, ¿sí? ujú. Entonces, el desarrollo de JavaScript como tal no es tan complicado. JavaScript es muy sencillo de aprender. En sus inicios, obviamente, pues como todo, tiene un Sí, proceso, hay algo que se complica, pero digamos que teniendo unas buenas bases no va a ser complicado. Ahora, si se maneja bien JavaScript, pues pasarse a TypeScript o pasarse a React o pasarse a Vue, pues va a ser más sencillo. Cuando uno no conoce el código, pues digamos que uno ve lo que le mostraba de Angular y React y Vue y uno dice, pero, ¿qué es eso? Pero ya teniendo bases, van a ver que eso es muy sencillo, sí. ¿sí? De hecho en el código que tú mostrabas ahorita, mis conocimientos en JavaScript son básicos, pero no logro identificar ciertas cosas que he aprendido empíricamente y Mm, también por los grandes tutoriales que hay en Internet, ¿sí? Entonces uno como que se ubica en cierto punto, pero uno como que quisiera entender más esa sintaxis. sí, pero digamos que eso es un proceso. Ok. Porque la sintaxis, lo que le digo, o sea, la sintaxis es lo de menos, sino la lógica. Que usted diga, es que necesito crear una variable. Lo de menos es el lenguaje, que en PHP se crea con un signo pesos, que en JavaScript se crea con let, que en Python no hay que decirle el tipo. O sea, todo eso, pues es indiferente porque simplemente pues es sintaxis.
Pero en el tema del desarrollo lo importante es tener pues una buena lógica, pero la lógica de programación pues tampoco es tan difícil de desarrollarla, sino simplemente es tener buenas bases y conocer pues conceptos. Listo, vale, muchísimas gracias. ¿Listo? Vale. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. ¿Alguna otra duda, inquietud, aporte? Sí, buenas noches. Mi Rafael, nombre es Buenas. bienvenido. Rafael Parra, ya felicitándolos a ustedes por estas iniciativas. De verdad ya tengo como 3 o 4 que he visitado y de verdad me Gracias, gustan. Rafael. ¿De dónde nos acompañas? ¿De dónde te conectas hoy? De Colombia, Excelente, Bogotá. Rafael, bienvenido. Gracias. Les quería hacer una pregunta. ¿Qué determina o vamos a decirlo así, qué características o qué condiciones me determinan a mí un framework u otro? ¿Cómo determino yo cuando voy a empezar un nuevo proyecto? ¿Qué me facilita esa decisión? Ok. Gracias. Depende de los requerimientos iniciales del desarrollo, ¿sí? Digamos que estamos viendo frameworks en, en JavaScript, ¿sí? Y los tres frameworks, pues, nos sirven básicamente para lo mismo. Por eso es muy difícil decir, use este o use el otro. Pero para temas puntuales, depende de los requerimientos. ¿Por qué? Porque si ustedes les ponen a hacer un desarrollo sobre una tecnología que no soporta, ¿cierto? Algún requerimiento, pues tienen que mirar algún framework diferente. Por ejemplo, que quiero implementar un sistema, pero tiene que manejar tareas y tiene que implementarse con hilos porque las tareas deben ejecutarse paralelamente. Entonces, se ponen ustedes a buscar y, digamos, PHP no lo soporta, ¿sí? Entonces, si PHP no lo soporta, pues no puedo escoger un framework de PHP. Tengo que migrar a otra tecnología que soporte el tema de hilos o de multitarea. Entonces, escojo Python o escojo Java o escojo Node. Entonces, depende de esos requerimientos iniciales. La mayoría de frameworks, si son para desarrollo web de JavaScript, les van a funcionar. ¿Sí? De backend, sí tendrían que mirar, pues, cuál es la necesidad puntual, cuál es más fácil de aprender dependiendo de lo que yo conozca, ¿sí? Digamos que también cambian algunas cosas, pero lo que le decía, pues, a José, teniendo una buena lógica, pues ya se puede implementar en cualquier lenguaje de programación y entender cualquier framework. Ah, que este framework me crea de una vez el administrador y me genera de una vez el API para yo poderlo comunicar con una plataforma web o una aplicación móvil. Entonces me voy por ese. Ah, que es que este framework es muy flaco y solamente necesito la parte de API y no necesito nada más. Ah, pues me voy por ese. Pero ya depende de los requerimientos iniciales que les soliciten a ustedes para saber por cuál irse o por cuál no. Digamos que cualquier desarrollo, por ejemplo, Netflix está implementado en Vue, pero Netflix perfectamente se puede hacer en Angular o en React, ¿sí? Ahí no hay camisa de fuerza para implementar eso. Pero el backend de Netflix puede que se implemente bajo GraphQL. Entonces, ¿qué framework soporta mejor GraphQL? Ah, que me voy con Node. Listo, entonces hagámoslo con Node. Entonces ya depende de los requerimientos del sistema como tal. ¿Listo? Sí, listo. Muchas gracias. Vale. Otra preguntita, rapidito allí. Con respecto al versionamiento, que por lo menos que se esté usando algún proyecto con alguno de estos frameworks, pues, vamos a hablar de Angular, por ejemplo, que es el que estoy medio manejando un poquito. Sí. Va por la versión 12 ahora. ¿Qué pasa con esos proyectos en versiones viejas, por lo menos versión 7, versión 8, versión 6?
¿Es recomendable proponer una migración a la empresa o sigue trabajando así? ¿O qué opinan de eso? ¿Qué se podría hacer allí? Y Digamos esa que es mi lo que, última pregunta. listo. Digamos que lo que yo vi después de que salió Angular 2, y es que lo que ustedes llamamos en Angular 12, y es porque sacan versiones cada 6 meses. Pero de la versión 2 a la versión actual, muy pocos cambios significativos, ¿sí? Perfectamente uno puede migrar esas versiones, ¿sí? Porque no, o sea, no hay una, como algo que uno diga, no, es que acá se implementó preciso en la versión 8 esto y en la versión 12 tal cosa, muy poco, ¿sí? Si se va a cambiar de Angular 1 a Angular 2, ahí sí es bastante el cambio. Pero de resto, lo que yo he visto de la 2, de la 4, de la 6, de la 8, de la 10, pocos los cambios. Sí arreglan ciertas cosas, pero digamos que no es algo así para no poder migrar la tecnología en ese sentido. Entonces se podría hacer una migración a la tecnología más reciente porque no hay un cambio así. Y si hay un cambio significativo, pues ellos sacarán un documento de, por ejemplo, cuando sacaron Vue 3 o sacaron React 17, que tenía unos problemas con React 16, pues sacan la documentación o hay alguien que ya resolvió el problema. Y básicamente la migración se hace muy sencilla. Entonces, lo mejor es sí ir actualizando la versión para que en algún momento, pues, no pase que, no, es que estamos en Angular 8 y ya van en la 20, porque como les gusta sacar versiones cada 6 meses. Entonces, ir actualizando que no creo que sea tan complicado. Y lo que le digo, si hay algún cambio significativo realmente, pues ellos sacarán un comunicado o alguien ya lo habrá solucionado. ¿Listo? Ok, gracias. Vale. Bueno, viene un espacio para una última pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? ¿Tienes alguna página o recursos donde uno puede estar al tanto de esos frameworks, como noticias o blogs? ¿Qué? Cada uno de los que vimos tienen su propia página de desarrollo, ¿sí? Entonces Vale, está React.js para la parte de React, donde simplemente comenzar y acá lo que les digo es muy sencillo el tutorial y en menos de una hora pues ya uno ha implementado React con su primera parte JSX. Angular pues tiene también su propia página, angular.io, y en la parte pues de documentación, cómo empezar, qué es Angular, qué tengo que instalar y todo de ahí para adelante. Y lo mismo pues con Vue, ¿sí? Hay muchos tutoriales también, etcétera, pero pues básicamente uno puede, al igual que en cualquier framework de desarrollo, entrar a la documentación y pues empezar a revisarla. ¿Listo? vale. Muchas gracias. Bueno, Bueno, bien, ingeniero Sebastián, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, en esta charla, por compartir su conocimiento y su experiencia. Y esperamos bueno, verlo por gracias a aquí en una ustedes. próxima. Sí, señor. Muy bien, gracias. Bueno, bien, y a todos vamos a pasar a la segunda parte de la charla, unos 15 minutos más para las personas que estén interesados en alcanzar las certificaciones internacionales. Bien, y aprovechar los beneficios que tenemos del programa que estamos manejando desde hace 7 años que se llama Training IT. Es un